Hola, bien, vamos con el capítulo cuarto. ¿Cómo les fue con el trabajo que les pedí? Que se concentraran y después levantaran las manos. Escríbanme. Este, bien, vamos con el capítulo cuarto, iniciándome en la mediunidad. En el año 2005, cuando dejé de buscar ayuda en la academia, mi hermana Marta, residente de Suecia, me comentó que se había encontrado con Ralph, un exnovio mío. Me preguntó si me gustaría volver a ponerme en contacto con él, a lo que respondí que sí, por lo que ella me compartió su dirección de correo electrónico y así fue como volví a tener contacto con él. Ralph era un gran ingeniero porque pues ya falleció. Era un gran ingeniero electrónico, trabajaba en Ericsson. Vino a México, lo primero que le dije cuando llegó es que ya no era la de antes, es decir, la niña dulce que conoció a los 26 años. Después de platicarle sobre mi vida y él sobre la suya, comencé a hablarle sobre mi teoría del holograma. Al terminar la explicación le pedí que lo intentara. Pasaron unos segundos cuando de pronto Ralph cayó al piso, impactado por lo que estaba viendo, el holograma. Así fue como comenzamos a trabajar juntos y él se convirtió en un gran apoyo dentro de mi investigación. Como lo mencioné anteriormente en la definición del holograma, en el diccionario decía que este respondía a la luz láser. Ralph me dijo que el láser que se requería no era uno convencional como el de la UNAM, como el que me habían negado en la UNAM, sino se necesitaban varios y modificados, por lo que sería necesario diseñar un sistema propio. Es que él sí sabía de esta parte. En aquel entonces los láseres que se requerían eran muy costosos. En 2005 todavía eran muy caros. Tanto que para comprar solo uno tendría que invertir las ganancias de 6 meses de mi trabajo. En este sentido, Ralph me apoyó y cada vez que venía de visita a México me traía uno. Yo iba juntando lo de 6 meses y me traía 1 o 2 láseres hasta que tuvimos como 9 láseres o 10 y ya, con eso armamos el consultorio. Bien, así pasó el tiempo hasta que mi consultorio se convirtió en un laboratorio. Ralph modificó los láseres para que su luz no fuera puntual, sino difuminada. Al momento de hacer las pruebas y los ajustes definitivamente, resultaba más rápido ver el holograma, así que comencé a trabajar con mis pacientes utilizando el sistema de láseres, lo cual los ayudó a ver a sus seres queridos que ya habían fallecido y a otras personas de su sistema más fácilmente. Recuerdo que cuando le pedía a Vicky o a cualquier otra persona que intentara ver el holograma por primera vez, gritaban y se asustaban. Yo trataba de calmarlos, pero cuando se iban, inmediatamente me tomaba una copa de alcohol, ya que para mí también resultaba impactante el que mis pacientes también pudieran verlo. Fue un alivio, ya no se trataba solo de mí, lo que me llevó al siguiente paso, convertirme en medium. Hoy en día este sistema de láseres que hizo Ralph ya no es tan necesario porque los LEDs también tienen como luz paralela. Entonces, no es tan necesario. Aunque este fue el punto exacto, no sabía cómo contestar a mis pacientes.
o a mis clientes. Las personas podían ver sobre mi rostro a sus seres queridos, hasta me daban besos. Recuerdo que una paciente al ver el holograma de su marido le mandaba besos. Ante esto yo solo exclamaba Virgen Santa. Y pensaba que esta situación era como cuando en las películas el medium logra contactar a los seres queridos de los clientes. Era muy chistoso, realmente era muy chistoso, porque ese evento especial, la recuerdo a ella, mandándome besos así, o sea, y yo pues impactada, porque estaba yo, pero estaba el marido que había fallecido, entonces pues estaba como muy impactada. Por un lado, el evento era maravilloso, pero había personas que solo se acercaban a mí para ver si lo que decía era real. Curiosamente, estas personas no lograban verlo. Es posible decir que el fenómeno es externo, debido a que reacciona con luz coherente, ya sea emitida por un láser o por LEDs. A pesar de esta característica, cuando llegaba alguien que solo quería poner a prueba mi teoría, definitivamente yo no conseguía que pudieran experimentar el fenómeno. Al principio terminaba súper desgastada y muy triste, pero después de mucho tiempo de trabajo con los hologramas, me di cuenta de que el problema con las personas que me buscaban para ver si mi teoría era real o no, no tenía que ver conmigo ni con el holograma, sino que tenía que ver con ellos. En una ocasión me visitó una mujer. Habían asesinado a su marido. Recuerdo ese caso. Vivían en un condominio, y el condominio, para entrar tenían que mover una pluma. Estaban moviendo y él tuvo que parar y lo mataron ahí, de un balazo. Entonces ella fue a visitarme para poder ver a su marido y hablar con él. Ella pudo ver el holograma de su esposo, pero lo veía sin la nariz. Recuerdo que insistía mucho con el tema de la nariz. Me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no estoy viendo su nariz? Lo veo completo, pero su nariz no la veo. ¿Por qué? Le pregunté, se me ocurrió de alguna forma, le pregunté si su esposo era cocainómano. Respondió que sí, lo que me llevó a entender que el problema no estaba en mí o en el holograma, sino en ella, ya que nunca quiso ver o reconocer la drogadicción de su esposo. Derivado de esto, es posible decir que si el paciente tiene conflicto con su padre, por poner un ejemplo, y no lo ha trabajado, no podrá ver el holograma, ya que lo rechaza, tal y como la mujer rechazaba la drogadicción de su esposo. Espero que quede claro esto. En realidad, sí, cuando me han cuestionado, son personas que tienen conflicto con alguno de su sistema, no conmigo, sino con alguien de su sistema, y no quieren verlo o no pueden verlo porque están en conflicto. Entonces me cuestionan a mí, pero porque sobre mi rostro posiblemente está el holograma de conflicto y no lo quieren o no lo pueden ver porque no lo han resuelto. Otras personas no, si ya lo tuvieran resuelto, vendrían conmigo simplemente a resolver, no a tratar de confirmar si sobre mi rostro aparece alguien, aparece el holograma. Esto me ayudó a no engancharme con que si mis pacientes podían ver el holograma
y a no sufrir cuando las personas no lograban verlo. Si no lo ven, puedo ayudarles describiendo a la persona que veo en su rostro, cuestión que nos permite avanzar. En esa época, cuando estaba en el consultorio, tenía espejos. Entonces, si una persona veía sobre mi rostro y no lograba ver, yo volteaba hacia el espejo y trataba de describirle a la persona que estaba sobre mi rostro. Pero además, sobre el rostro de esa persona también le describía la imagen que aparecía. Y entonces ya me decían, es mi papá, es mi mamá. Entonces les decía, pues trabaja con ella porque acá está, acá está. Y dependiendo de eso, pues se iba desarrollando la parte medium, ¿no? A partir de esto comencé a trabajar los hologramas en grupo. Ya no me gustó tan individual porque había este problema de que a veces no lo veían. Así, en caso de que alguien no pudiera verlos, entre todos podíamos ayudarle, lo que de alguna manera me ayudó, ya que el hecho de que los pacientes vieran hologramas ya no dependía del todo de mí, así que decidí poner los grupos a muy bajo costo y comenzamos a trabajar. Entonces todos los ayudaban, los que no veían, todos, yo ya no tenía que convencer a nadie del holograma, ni tenía que colgarme de la lámpara. Entre los alumnos los ayudaban. Entonces, pues, a veces hay las terapias grupales por lo general tienen conflicto con el padre y con la madre, entonces se llevan muy bien entre hermanos y entonces ahí es cuando también, pero si yo insistía demasiado no iba a funcionar tampoco, entonces entre ellos se ayudaban y ya fluía el trabajo súper bien. Con el tiempo, si al inicio un paciente no los veía y en algún momento lo lograba ver, me encantaba saber que lo habían visto, le hacía fiesta y le decía, repite conmigo, soy psíquico. Y le daba la bienvenida al nuevo mundo. Después de haber resuelto el cómo manejar a aquellas personas que no ven el holograma, seguía avanzando y en una ocasión coloqué 2 áreas en el espejo. O sea, tenía un cuaderno con un mapa y entonces toqué un área de ese mapa y dividí el mapa en 2 áreas y puse área 1, área 2 y cuando toqué área 1 salió un holograma y cuando toqué área 2 salió otro holograma diferente al del área 1. Repetí el evento, área 1 y salió el primer holograma. Área 2, el segundo holograma. Esto lo estoy diciendo sin necesidad de leerlo. Y sentí escalofríos y me congelé, ya que me di cuenta de que el holograma conduce, pero conduce literal a un punto en el planeta. O sea, por un lado siempre dije que conducía a completarnos, a entender cosas de nosotros mismos, a todo esto. Pero ahora lo que estaba diciendo era que conducía a un punto en el planeta o en cualquier planeta. ¿Hacia dónde? Dice acá. Sentí escalofríos y me congelé, ya que me di cuenta de que el holograma conduce. Así de sencillo, conduce. ¿Hacia dónde? No lo sé, pero conduce. Eso fue increíble porque una cosa es conducir a comprenderme completamente, pero conducir en un mapa a un lugar, eso es otra cosa. Así fue como iniciaron 2 de mis grandes y hermosas investigaciones
puntos psíquicos y búsqueda de tesoros. ¿Por qué? Pues porque no soy la Madre Teresa de Calcuta y sí tengo que buscar tesoros y me encanta la idea y todo esto. Y además estaba raro que le encantaba todo eso. Entonces, pues ese punto lo empezamos a armar con él. Referencia de la existencia del holograma. Título. Bien, esto es muy importante porque con esto no es un invento mío, está en muchos libros que hablan de esto. Bien, hace poco revisé un libro que encontré en mi biblioteca que en alguna ocasión debí comprar y que por alguna razón no lo leí. El libro se llama Cómo despertar el tercer ojo, escrito por el doctor Samuel Sagan, quien es el director de la Clear Vision School de Sydney, Australia. En dicha obra, según Sagan, describe una meditación entre dos personas y el proceso de la misma. O sea, esta meditación es hecha para dos personas y el proceso de la misma. Bueno, los espejos nos asombrarán. ¿Cómo es posible que una superficie física no solamente refleje nuestra imagen física, sino también nuestra aura, rostros de nuestro pasado y del futuro, así como rostros de nuestros guías? El maestro tibetano Chogyam Trungpa relataba una vez a un amigo suyo que en meditación profunda podía ver el reino de Shambhala en su espejo. Y el espejo es uno de los elementos básicos de la iniciación en las escuelas occidentales del esoterismo. Está en la página 81-82 del libro, editado en 2016. Esto está escrito. Además, en alguna ocasión leí algo sobre el antiguo Egipto, en donde también hablaban de esto, pero no tengo respaldo, pero sí lo leí. Y después traté de volverlo a buscar y nunca lo encontré. Es decir, la existencia del holograma es real y no es un invento mío, por lo que no debo preocuparme de si las personas me creen o no. Existen más libros que hablan de este fenómeno, no soy la única. Lo que no existe es todo el trabajo de investigación que he hecho en torno al tema. Bien, esto es la comprobación de la existencia del holograma por otras personas y no tengo la menor duda que el holograma existe, pero que ha sido poco investigado. Fin del capítulo 4. Bien. Suscríbanse a mi canal, compartan y activen la campana. Y pongan que les gusta el video. Ya se me había olvidado eso. Nos vemos en el capítulo 5.